Buenas tardes, profesor. Mi nombre es José Eduardo López Rocha, del grupo 4MB2, de la materia de máquinas eléctricas. Y este es mi video de la semana 11, que tiene como nombre motores trifásicos. La primera pregunta es, ¿cuál es el principio de funcionamiento de los motores trifásicos? Bueno, tenemos que son dos partes, el estator y el rotor. El estator está compuesto por una estructura conformada por electroimanes y por esto esta parte también se le puede denominar como inductor. El bobinado en tres fases, al recibir una corriente eléctrica, va a generar un campo magnético que a su vez induce la corriente eléctrica del rotor. Su funcionamiento está basado en el principio de inducción mutua de Faraday. Bueno, antes de continuar tenemos que entender que este campo magnético se genera precisamente por la aplicación de una corriente alterna en las tres fases. La electricidad de una corriente alterna cuenta con una onda que cambia de negativo a positivo muchas veces por segundo. A esta onda se le llama onda senoidal. Esta corriente alterna se comporta de tres fases que están desfasadas 120 grados entre sí, una de otra. Volviendo al motor trifásico, es una acción de estas tres ondas simultáneas lo que genera un flujo magnético que induce corriente en las barras del rotor, creando un par de motor que pone en movimiento el rotor, o lo que es lo mismo, hace que gire el rotor. La siguiente pregunta de la actividad es, ¿qué tipo de conexiones en motores trifásicas hay? Bueno, las conexiones básicas que se realizan entre las terminales de los motores trifásicos son las conexiones estrella, o también llamadas conexiones Y, o la conexión delta, que está simbolizada por la letra delta. Y estas son cuando los devanados de las fases son arrollamientos sencillos. El motor tendrá 6 terminales que deben tener generalmente un número que las identifique y cual permita realizar sin equivocar las conexiones apropiadas. Pero para cuando se tienen dos arrollamientos por cada fase, el motor tendrá 9 o 12 terminales, debiéndose conectar los arrollamientos de cada fase en serie o en paralelo internamente según el voltaje de la operación. Las principales conexiones de un motor son la conexión estrella, las cuales cuentan con 3 terminales, la conexión delta, que también cuenta con las 3 terminales, la conexión delta estrella, que la voy a explicar más adelante más detalladamente, esas cuentan con 6 terminales y trabajan de 220 a 440 volts. La conexión estrella o doble estrella, que también cuenta con 9 terminales y estas trabajan de 440 y 220 volts. Y la conexión delta o doble delta, que esta trabajan igual de 440 a 220 volts. Bueno, para explicar más a fondo el tipo de conexiones que hay, voy a empezar con la conexión delta-delta. Este tipo de conexión se utiliza mucho en los autotransformadores cuando se requiere recuperar una caída de tensión por una longitud de alimentadores, debido a que a cierta distancia del circuito el alimentador se tiene una caída de voltaje de suministros, por lo que es necesario transformar esa energía para recuperar de alguna manera esas pérdidas, para lo cual se utilizan los transformadores con conexión delta-delta. Las ventajas de tener esta conexión es que no tiene desplazamiento de fase. También esta conexión no tiene problemas con las cargas desequilibradas o armónicas. Otra ventaja es que se puede quitar un transformador para mantenimiento o reparación y queda funcionando con dos transformadores, pero con banco trifásico, con lo que hablamos de un banco de transformadores monofásicos, sería un 58% de su 100% de trabajo, lo que es la delta abierta. Las desventajas de estas conexiones es que los voltajes de terceros armónicos pueden ser muy grandes. También otra desventaja es que no dispone de la salida de neutro, tanto del primario como del secundario, con lo que se consigue una limitación en su utilización. También una desventaja es que cada bobinado debe soportar la tensión de red compuesta, con lo que consiguiente un aumento de espiras.
También no se puede suministrar energía con 4 conductores, y cuando se opera con altas tensiones de línea, los costos de diseño de las bobinas son mayores. Y aquí les dejo un ejemplo de las conexiones delta-delta. La conexión que sigue es la conexión delta-estrella. Este tipo de conexión no presenta muchos inconvenientes, pues su utilización ha de ser adecuada a las características generales que presentan las conexiones en triángulo y en estrella. Estas es muy empleado como conexiones para transformadores elevados al principio de la línea y no al final, por lo que cada fase del devanado primario ha de soportar la tensión entre la fase de la red. Las ventajas de utilizar este tipo de conexión es que no presenta problemas con los componentes de sus voltajes de terceros armónicos. También es muy útil para elevar el voltaje a un valor muy alto, y son utilizados estas conexiones en el lado de alta. Se puede poner en tierra neutro, permitiendo que quede limitado el potencial sobre cualquier carga, pero también tiene sus desventajas, como que la falla de las fases deja fuera de la operación al transformador. También el devanado delta puede ser mecánicamente débil, y debido al desplazamiento que existe en las fases entre las mitades de los enrollamientos que están conectados en serie para formar cada fase, los enrollamientos que están en estrellas interconectadas requieren un 15.5% más de cobre, y el consiguiente aumento del aislamiento total. También otra desventaja es que el tamaño del armazón, debido a las razones expuestas anteriormente, es mayor. Con el aumento consigue que el coste del transformador sea mayor. Y aquí les dejo unas imágenes de la conexión delta estrella. La conexión que sigue es la conexión estrella-estrella. También es llamada conexión Y-Y o estrella-estrella. Al igual que triángulo-triángulo, el voltaje de línea secundario es igual al voltaje de línea primario, multiplicado por el inverso de la relación de la transformación. Las ventajas de esta conexión es que su buen funcionamiento para las pequeñas potencias, ya que además de disponer de dos tensiones, es más económico para aplicar una tensión de cada fase, que es la raíz de 3, y por lo consiguiente disminuir el número de espiras, aunque ha de aumentar las secciones de los conductores por circunstancias de las corrientes de la línea de cada fase. El aumento de sección de conductores favorece la resistencia mecánica de los esfuerzos del cortocircuito. También otra ventaja es que la construcción de los enrollamientos es más dificultosa, y su coste más elevado, especialmente cuando es más para corrientes altas. Y si una fase en cualquier bobinado funciona defectuosamente, las dos fases restantes pueden funcionar, resultando una transformación monofásica, la cual la carga podría suministrar, que sería no, más bien un 58% de la potencia nominal trifásica. Las desventajas son que los voltajes de terceros armónicos son muy grandes debido a la no linealidad del circuito magnético de hierro. Los neutros negativos son muy inestables, a menos que sean sólidamente conectados de una toma a tierra. Las unidades trifásicas de polaridad opuesta no pueden funcionar en paralelo, a no ser que de la conexión de la fase del primario o secundario de un transformador se invierta. Este también es un punto de desventaja que tiene esta conexión, y esta conexión es poco usada debido a las dificultades que presenta, porque como las dificultades que había mencionado anteriormente. Y aquí les dejo un ejemplo de las conexiones estrella-estrella. Y por último tenemos la conexión estrella-delta. Bueno, las ventajas de estas conexiones es que no presentan problemas con los componentes de sus voltajes de terceros armónicos, puesto que no consume corriente circulante en el lado delta, o mejor dicho, o del lado triángulo.
Es conveniente para los transformadores reductores de tensión debido a las características inherentes de los enrollamientos en estrella para altas tensiones y los enrollamientos en triángulo para las bajas tensiones. No presenta problemas con componentes en sus voltajes de terceros armónicos, puesto que la corriente que consume circula en el lado de la delta. También otra ventaja es que el neutro del primario se puede conectar con la tierra. También el neutro primario se mantiene estable por el secundario en el triángulo. También tenemos desventajas en este tipo de conexiones. Un defecto es que una de las fases hace que no pueda funcionar la unidad trifásica hasta que se le repare. Si una fase deja de funcionar, el enrollamiento en delta puede resultar débil mecánicamente en el caso de un transformador elevado con alta tensión en el secundario muy alta o con una tensión del secundario medianamente alta y potencia pequeña. Estas conexiones tienen desventajas con el voltaje secundario que se desplazan en un retraso de 30 grados con respecto al voltaje primario del transformador, lo cual ocasiona problemas en los secundarios si se desea conectar en paralelo con los otros transformadores, siendo que los requisitos para conectar en paralelo que los ángulos de la fase de los secundarios de los transformadores deben ser iguales. Y aquí les dejo las imágenes de la conexión estrella delta. Las siguientes preguntas son: ¿qué es la tensión de los motores trifásicos? Bueno, al trabajar con tres fases y el neutro podemos obtener dos tensiones diferentes que normalmente son de 230 volts entre fase y neutro y 400 entre las dos fases. La tensión más elevada se suele utilizar en la industria para los motores, y las más bajas son para el uso doméstico y el alumbrado público o el alumbrado doméstico. También otra pregunta es: ¿cómo es el par de los motores trifásicos con respecto a los monofásicos? Bueno, en comparación con con un motor monofásico, el motor trifásico tiene mayor factor de potencia y eficiencia. Los motores polifásicos tienen un par uniforme, mientras que la mayoría de los monofásicos tiene un par pulsante. El funcionamiento paralelo de los motores trifásicos es más sencillo que el monofásico, o sea que es más constante el par en los trifásicos con respecto a los monofásicos. Y otra pregunta es: ¿cuáles son las aplicaciones de los motores trifásicos? Bueno, por su variedad de potencia y tamaño, son muy usados en las industrias, no siendo así el sistema residencial y doméstico, debido a que fundamentalmente este sector no llega corriente trifásica. En la industria podemos emplearlo para accionar máquinas y herramientas, bombas de agua, también montacargas, ventiladores, extractores, elevadores, grúas eléctricas, entre muchas más aplicaciones. Para acabar, podemos decir que los motores trifásicos son aquellos que tienen en su estator tres devanados monofásicos separados entre sí 120 grados y espaciados simétricamente alrededor de una parte interna del núcleo, que les voy a poner la imagen al final para que lo puedan observar. Cada devanado monofásico representa una fase y puede estar constituido por uno o más enrollamientos, como se verá en la imagen que les voy a poner a continuación. Los motores trifásicos se clasifican en dos. Su clasificación depende por su funcionamiento y existen dos tipos: los motores síncronos y los motores asíncronos. Y esto sería todo por el video de esta semana. Espero sus comentarios y su calificación. Gracias.